Aquí podemos observar dos imágenes completamente distintas. En el lado izquierdo el núcleo y su envoltura, en el lado derecho tenemos los ribosomas. Si miramos el lado izquierdo, el núcleo y su envoltura, dentro del núcleo se encuentran los cromosomas que aparecen como una masa de cromatina, ¿verdad? Una masa de cromatina, que es todo este espacio que tienen acá adentro. Esa cromatina, ahí tienen ADN y proteínas asociadas y uno o más nucleolos que podemos tener en ese núcleo, con funciones en la síntesis de ribosomas principalmente. Y la envoltura nuclear, que consiste en dos membranas separadas por un espacio estrecho, está perforada por poros y revestida por la lámina nuclear. Así que básicamente estamos viendo detalles de lo que es el núcleo de la célula. ¿Bien? Si miramos acá, esto es una imagen tomada con un microscopio de transmisión. Tienen ahí lo que es la superficie de la envoltura nuclear. Básicamente lo que están viendo es esta región de aquí, bajo un microscopio. Y esto es una imagen creada mediante una técnica especial conocida como criofractura. En la parte de abajo ven un pedazo agrandado de los complejos de los poros nucleares, también tomada con un microscopio electrónico de transmisión, donde cada poro está rodeado por un anillo de partículas proteicas. Así que básicamente esto es esto que le están ilustrando acá. En los ribosomas, que es la imagen de la derecha, esto que tienen acá, abajo ahí, tenemos que esta microfotografía electrónica es una parte de una célula pancreática donde se muestran varios ribosomas, ¿verdad? Estos son los ribosomas y básicamente es una versión esquemática de lo que tienen dentro de ese corte. Tanto libres en el citosol como unidos al retículo endoplásmico. Y el diagrama simplemente está simplificado con relación a un ribosoma y muestra sus dos subunidades, lo que es la subunidad grande y lo que es la subunidad pequeña del ribosoma como tal. ¿Okay? Y luego vamos a ver la importancia de estos en la célula. Aquí tenemos el retículo endoplásmico hacia el lado izquierdo y el aparato de Golgi hacia el lado derecho. Si comenzamos con el retículo endoplásmico, el retículo endoplásmico, la palabra endoplámico significa dentro del citoplasma. Retículo proviene de la palabra latina reticulum, que significa pequeña red. Es una red de membranas tan extensa que constituye más de la mitad de la totalidad de las membranas de muchas células eucariotas. El retículo endoplásmico está formado por una red de túbulos membranosos y sacos denominados cisternas. ¿Okay? Y esas cisternas, que no es otra cosa que un reservorio de líquido, la membrana del retículo endoplásmico separa el compartimento interno denominado luz o espacio cisternal o citosol del citosol. Como la membrana del retículo endoplásmico se continúa con la envoltura nuclear, el espacio entre las dos membranas de la envoltura se continúa con la luz del retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico tiene dos regiones diferentes, lo que es el retículo endoplásmico liso y lo que es el retículo endoplásmico rugoso, y difieren en estructura y función. Si miramos el liso se denomina así porque carece de ribosomas en su superficie externa. Tiene funciones en diversos procesos metabólicos y estos procesos incluyen la síntesis de lípidos, el metabolismo de los hidratos de carbono y la desintoxicación de fármacos y venenos. Las enzimas de este retículo endoplásmico liso son importantes para la síntesis de lípidos, entre ellos los aceites, los fosfolípidos y los esteroides. Y entre los esteroides producidos por el retículo endoplásmico liso, en las células animales se encuentran las hormonas sexuales de los vertebrados y varias hormonas esteroides secretadas por las glándulas suprarrenales.
Y las células que sintetizan y secretan estas hormonas en los testículos y en los ovarios, por ejemplo, son ricas en retículo endoplásmico liso. Y una característica estructural que refleja la función de estas células. Hay otras enzimas que colaboran en la desintoxicación de fármacos y sustancias tóxicas, en especial en las células hepáticas. La desintoxicación a menudo implica la adición de grupos hidroxilos a los fármacos que los hace más solubles y fáciles de eliminar del cuerpo. Ahora, si miramos el retículo endoplásmico rugoso, tiene ribosomas que recubren la superficie externa de la membrana que, a causa de esta razón, tiene un aspecto rugoso al observarla en el microscopio electrónico, y como ya se ha mencionado, los ribosomas también están adheridos a la cara citoplásmica de la membrana exterior de la envoltura nuclear. Bien, muchos tipos de células especializadas secretan proteínas producidas por los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Y una vez que se han formado las proteínas de secreción, en donde la mayoría de las proteínas de secreción son glucoproteínas. Estas proteínas tienen hidratos de carbono unidos a ellas mediante enlaces covalentes, y el hidrato de carbono se adhiere a la proteína del retículo endoplásmico mediante moléculas especializadas que se encuentran en las membranas del retículo endoplásmico. Así que una vez esto ocurre, las membranas del retículo endoplásmico las mantiene separadas de las otras proteínas producidas por los ribosomas libres, pero permanecerán en el citosol. Las proteínas de secreción salen del retículo endoplásmico envueltas en las membranas de vesículas que brotan como burbujas de una región especializada denominada retículo endoplásmico transicional, como lo pueden ver ahí. Y las vesículas en tránsito de una región de la célula a otra se denominan vesículas de transporte. Además de producir proteínas de secreción, el retículo endoplásmico rugoso es una fábrica de membranas para las células, ya que es capaz de crecer agregando a su propia membrana proteínas y fosfolípidos de membranas. Y a medida que los polipéptidos destinados a constituir proteínas de la membrana crecen en el ribosoma, se insertan por sí mismos en la membrana del retículo endoplásmico y se anclan allí por medio de sus porciones hidrofóbicas o hidrofóbicas. El retículo endoplásmico rugoso también fabrica sus propios fosfolípidos de membrana. Las enzimas localizadas en la membrana del retículo endoplásmico ensamblan los fosfolípidos a partir de precursores del citosol, y la membrana del retículo endoplásmico se expande y se transfiere en forma de vesículas de transporte a los otros componentes del sistema endoplásmico como tal. Tenemos lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por pilas de sacos aplanados o cisternas. ¿Qué diferencia de las cisternas del retículo endoplásmico? No están físicamente conectadas. Una pila de aparato de Golgi recibe y despacha vesículas de transporte y los productos que éstas contienen. Una pila de este organulo tiene una polaridad estructural y funcional con una cara cis que recibe las vesículas que contienen productos del retículo endoplásmico y una cara trans, como esta que ven acá, la cis, que despacha las vesículas. La cara trans despacha las vesículas, la cis recibe las vesículas que contienen productos. El modelo de maduración de cisternas sugiere que las mismas cisternas del aparato de Golgi parecen madurar y desplazarse de la cara cis a la cara trans, al mismo tiempo que transportan algunas proteínas entre ellas. Además, algunas vesículas reciclan enzimas que habían sido transportadas hacia adelante en las cisternas móviles, hacia atrás en una región más nueva donde se requieren sus funciones, ¿verdad? Esto según lo vemos ilustrado aquí en
lo que es una imagen de microscopio electrónico de transición. Aquí podemos ver lo siguiente. Básicamente, esto que ven aquí es una versión relativamente agrandada de esto que ven aquí. Donde si comenzamos, vamos a comenzar primero que nada con esta vesícula que ven acá. Vamos a borrar aquí un poquito para poder entender lo que vamos a estar presentando. Okay. Vemos aquí que lo primero que vamos a estar viendo, las vesículas se desplazan del retículo endoplásmico al aparato de Golgi. Luego, las vesículas coalescen para formar nuevas cisternas del aparato de Golgi, CIS, y aquí tienen una versión agrandada. Luego tenemos acá la maduración de las cisternas del aparato de Golgi se desplazan en dirección cis-trans. Las vesículas se forman y dejan el aparato de Golgi para transportar proteínas específicas a otras localizaciones o a la membrana plasmática para ser secretada. Y tenemos acá que las vesículas transportan proteínas específicas hacia atrás, de regreso a nuevas cisternas del aparato de Golgi. Y por último, tenemos que las vesículas también transportan ciertas proteínas hacia atrás al retículo endoplásmico. Así que el aparato de Golgi está formado nuevamente por pilas de sacos aplanados o cisternas que, a diferencia de la cisterna del retículo endoplásmico, no están físicamente conectadas. ¿Okay? Así que aquí en esta imagen del aparato de Golgi, básicamente estamos viendo algo parcial, una vista parcial de un corte, ¿verdad? Y ese corte lo tienen aquí, que no es otra cosa que un corte realizado para un microscopio electrónico de transmisión, donde podemos ver una cara o una pequeña porción de una cara del aparato de Golgi. Los lisosomas digieren, o sea, hidrolizan los materiales incorporados por la célula y reciclan los materiales intracelulares. Si miramos en esta imagen lo que es fagocitosis, arriba, en este macrófago, un tipo de glóbulo blanco, como lo observan aquí, en este caso de rata, los lisosomas son muy oscuros a causa de su colorante específico que reaccionan con uno de los productos de la digestión o el lisosoma. Y los macrófagos ingieren las bacterias y virus y los destruyen por medio de sus lisosomas, como se muestra aquí abajo, donde los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas activas. La vacuola alimentaria se fusiona con el lisosoma y las enzimas hidrolíticas digieren partículas de alimento. Así que en este diagrama se muestra un lisosoma que se fusiona con una vacuola alimentaria durante el proceso de la fagocitosis. Ahora bien, si miramos el P, autofagia, en el citoplasma de una célula hepática de rata, un lisosoma ha englobado dos orgánulos dañados, como se muestra aquí. Una mitocondria y un peroxisoma también quedan englobados, y mediante el proceso de autofagia. En este diagrama como tal se muestra un lisosoma que se fusiona con una vesícula que contiene mitocondria dañada. Aquí podemos ver
el lisosoma se fusiona con una vesícula que contiene un orgánulo dañado y las enzimas hidrolíticas digieren los componentes del orgánulo. ¿Okay? Así que en el A, fagocitosis, el lisosoma digiere un alimento. En el B, autofagia, el lisosoma digiere un orgánulo dañado. Existen varios tipos de vacuolas. Están las vacuolas alimentarias formadas por fagocitosis, que ya hemos mencionado en imágenes anteriores. Muchos protistas de agua dulce tienen vacuolas contráctiles que bombean el exceso de agua fuera de la célula y mantienen de esa forma la concentración adecuada de sales y otras moléculas. Y las células vegetales maduras tienen una gran vacuola central que delimitada por una membrana que se denomina tonoplasto. Y la vacuola central, se desarrolla por la coalescencia de vacuolas más pequeñas derivadas del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. La vacuola central de la célula vegetal es un compartimiento versátil. Puede tener reservas de importantes compuestos orgánicos, como lo pueden ser las proteínas apiladas en las vacuolas de las células de almacenamiento de las semillas. También para la célula vegetal, el principal almacén de iones inorgánicos, como lo es el potasio, como lo es el cloruro. Y muchas células vegetales utilizan sus vacuolas como sitios de eliminación de sus productos metabólicos que dañarían a las células si se acumularan en el citosol. Algunas vacuolas contienen pigmentos que colorean las células, como los pigmentos rojos y azules de los pétalos que atraen a los insectos polinizadores a las flores. Las vacuolas también pueden ayudar a proteger la planta contra predadores al contener compuestos que son venenosos o de sabor desagradable para los animales. La vacuola también desempeña un papel esencial en el crecimiento de las células vegetales, que aumenta de tamaño y a medida que sus vacuolas absorben agua, permiten que la célula se haga más grande con una inversión mínima en citoplasma nuevo. Debido a la presencia de esta gran vacuola central en la célula vegetal, generalmente el citosol ocupa solo una delgada capa entre la membrana plasmática y el tonoplasto, y de manera que la relación entre la superficie de la membrana y el volumen del citosol es grande, aún en el caso de una célula vegetal de gran tamaño. Y eso es lo que tenemos aquí presente en esta imagen, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan observar esa gran vacuola central que ocupa un poco más de la mitad del espacio de los distintos organelos que hay en esa célula vegetal, ¿verdad? Comparado, obvio, en contraste con lo que es la pared celular, lo que es el cloroplasto, lo que es el nucleolo, ¿okay? Lo que es el citosol. Y en la parte de arriba, de forma esquemática, pueden ver el espacio enorme que puede estar ocupando esta vacuola. Obvio, está esquematizado y no necesariamente así, en términos reales, tiene que observarse de esta forma. Pero es la forma más simple y más certera en la que se le puede estar presentando la misma. Aquí en esta imagen podemos ver la relación entre los organulos del sistema de endomembranas. Así que es básicamente una revisión de este sistema, donde se muestran algunas de las vías de migración de las membranas y de los materiales que ella encierra. Así que si miramos en lo que es el retículo endoplásmico liso, la envoltura nuclear está conectada con el retículo endoplásmico rugoso. Y eso lo podemos ver aquí. Estas áreas aquí muestra esa conexión, que también se continúa con el retículo endoplásmico liso. Lo segundo que podemos ver acá, las membranas y las proteínas producidas por el retículo endoplásmico fluyen como vesículas de transporte hacia el aparato de Golgi, que lo tienen acá. Podemos ver también que esto que está aquí
El aparato de Golgi se desprende en vesículas de transporte y otras vesículas que originan lisosomas y vacuolas, o sea que van a estar saliendo de ese aparato de Golgi. Tienen aquí donde lisosomas disponibles para fusionarse con otras vesículas para la digestión van a estar presentes también. Tenemos aquí que la vesícula de transporte transporta las proteínas hacia la membrana plasmática para ser secretadas. Y por último, tenemos acá la membrana plasmática que se expande por la fusión de la vesícula. Las proteínas se secretan de la célula, ¿verdad? A esta pegarse a lo que es la membrana plasmática y básicamente fusionarse a ella. Aquí en esta imagen tenemos hacia el lado izquierdo la mitocondria, el sitio de respiración celular, y abajo tenemos el cloroplasto, que es el sitio donde se llevan a cabo los procesos fotosintéticos. Si miramos el mitocondria, el sitio de la respiración celular, las membranas internas y externas de la mitocondria son evidentes en el dibujo, en la micrografía, ¿verdad? Que tienen aquí hacia la derecha, que es la micrografía de microscopio electrónico de transmisión. Y las crestas son pliegues hacia adentro de la membrana interna. El dibujo del corte parcial muestra los dos compartimientos delimitados por la membrana, el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial, que es lo que tienen acá. Se ven ribosomas libres en la matriz, junto con una de varias copias de genoma mitocondrial, y las moléculas de DNA son generalmente circulares y están adheridas a la membrana mitocondrial interna. Tenemos también, como vimos en la parte de abajo, el cloroplasto, que es el sitio de la fotosíntesis. Este cloroplasto está delimitado por dos membranas separadas por un estrecho espacio intermembranal que constituye el compartimiento externo, ¿verdad? Y estas son las dos membranas que tienen como tal. La membrana interna y externa. La membrana interna delimita un segundo compartimiento que contiene el líquido denominado estroma, y en el estroma están presentes ribosomas libres y copias del genoma del cloroplasto. El estroma rodea a un tercer compartimiento, el espacio tilacoidal, como tal, delimitado por la membrana tilacoidal y los sacos tilacoidales interconectados. Están apilados y forman estructuras que se denominan gran, que están conectadas a su vez mediante delgados túbulos con los tilacoides individuales. Y esto básicamente nos están ilustrando lo que son los estromas, que ya hablamos de ellos, la membrana interna y externa, lo que son las granas, que vienen siendo como un stack de panqueques, y los tilacoides, que vienen siendo los panqueques individuales que forman esa grana. Si miramos ahora los peroxisomas, aquí podemos ver los cloroplastos nuevamente, lo que es el peroxisoma y lo que es el mitocondrio. Los peroxisomas son esféricos, por lo general tienen un centro granular o cristalino que se piensa que es una colección de moléculas enzimáticas densas, y pertenece a la célula de una hoja, en el caso de este que están viendo aquí en esta imagen. Observe su proximidad a cloroplastos y mitocondria. Estos organulos cooperan con los peroxisomas en ciertas funciones metabólicas como tal. Los peroxisomas contienen enzimas que transfieren hidrógenos de varios sustratos al oxígeno y producen peróxido de hidrógeno, o lo que nosotros conocemos como H2O2, como subproducto. Eso se produce como un subproducto, a partir del cual se deriva el nombre de este orgánulo. Estas reacciones pueden tener muchas funciones diferentes. Algunos peroxisomas utilizan oxígeno para degradar los ácidos grasos en moléculas más pequeñas,
que luego pueden ser transportados a las mitocondrias, donde se utilizan como combustible para la respiración celular. Y los peroxisomas en el hígado desintoxican el alcohol y otros compuestos nocivos, transfiriendo hidrógeno desde las toxinas al oxígeno. Y el H2O2, formado por el metabolismo del peroxisoma, es en sí mismo tóxico, pero el orgánulo posee una enzima que transforma o lo transforma en agua. Que ambas enzimas, las que produce el peróxido de hidrógeno y la que elimina este compuesto tóxico, se encuentran encerradas en el mismo espacio, es otro ejemplo de por qué la estructura compartimentada de la célula es esencial para sus funciones. En los tejidos que almacenan grasas, en el caso de las semillas vegetales, se encuentran peroxisomas especializados que se denominan gliosisomas. Y estos organulos contienen enzimas que inician la transformación de ácidos grasos en hidratos de carbono, que la planta emergente puede utilizar para una fuente o como una fuente de energía y carbono hasta que sea capaz de producir sus propios hidratos de carbono por fotosíntesis. Y a diferencia de los lisosomas, estos peroxisomas no brotan a partir del sistema de endomembranas. Crecen aumentando de tamaño mediante la incorporación de proteínas producidas primariamente o primordialmente en el citosol, lípidos producidos en el retículo endoplásmico y también lípidos sintetizados en el mismo peroxisoma. Una vez alcanzan cierto tamaño, los peroxisomas pueden escindirse en dos. De esta manera aumentar su número.